por nuestras familias, por la vida de cada uno de ellos. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras falencias, el Señor no nos rechaza. Ese es el salmo que escucharemos mañana, en el 30º domingo del tiempo ordinario. Mañana, al unísono vamos a decir: el Señor no rechaza a su pueblo. Al unísono nos vamos a unir a ese clamor para recordarle a Dios que Él cumpla la promesa de nunca rechazarnos. El Señor no rechaza a su pueblo. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos sentimos rechazados por Dios? ¿Cuántas veces pensamos y nos autojuzgamos? Nos autocondenamos. Desdibujando la misericordia de Dios en nosotros. El Señor no rechaza a su pueblo. Y Él no nos rechaza porque si nos rechaza, va en contra de su obra. Rechaza su propia obra creadora, su propia creación. Que sea el Señor en esta tarde dándonos el deseo de ser mejores, de ser santos, cuya solemnidad celebraremos el próximo 1 de noviembre. Y como Él quiere que nosotros volvamos a Él, por eso no nos rechaza. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos entonces a escuchar, o más bien a ver, el tema de la muerte de Jesús. Cuando empezamos el curso, yo les decía a ustedes, vamos pensando en que nos vamos configurando con la persona de Jesús. Ir aterrizando esto que hemos visto a nuestra vida, a nuestro ser de cristianos. Hemos venido hablando sobre la persona de Jesús de una manera admirable, de una manera brillante. ¿Quién era Jesús?
Hace 15, 28 días hemos hablado de los milagros que Jesús hace. Donde nos hemos incorporado en que nosotros hacemos Jesús. Hoy es adentrarnos en la vida lúgubre, pero a la vez brillante y resplandeciente de Jesús, la muerte. Pensemos un momento, a todos nosotros, en algún momento se nos ha muerto alguien. Ojo, alguien. Porque hago la salvedad. Porque a veces pensamos, sin decir que no genere cierta tristeza para los que lo han experimentado, la muerte de algún cachorro, llámese gatico, llámese perrito, pero yo quiero que pensemos en ese alguien humano, cercano, familiar, amigo, mamá, papá, de pronto alguno de ustedes ha experimentado la muerte de un hijo. ¿Qué es esa sensación de la muerte? ¿Qué dolor ha generado esta pérdida en mi vida? ¿Cómo me he enfrentado yo? ¿Qué beneficios he obtenido con esa muerte? Muchos preguntaban al profesor, ¿cómo así? Es que uno se beneficia de la muerte de otro. Pues no falta el que tenga un padre terrateniente y se beneficie de toda la herencia y ojalá se vaya rápido, ¿cierto? Cosa que en la actualidad se está viviendo, y es que más se demora la persona en morir que ya está cremándola rapidito, ¿cierto? Y ya está haciendo vueltas notariales a ver qué es lo que me pertenece. ¿Qué beneficios me trae la muerte? No tanto económica o materialmente hablando, sino emocional, espiritual, afectivamente. ¿Qué me beneficia? Pensemos un momento en esas personas y, si es posible, en el cuaderno coloquen el nombre de esa persona que para usted significó y que aún significa, pero aunque ya no esté, ¿qué le ha marcado con su muerte? ¿Qué ha ganado y qué ha perdido? Son las 2:20. 10 minuticos para ello. A las 2:30 socializamos. Pensemos en eso, por favor.
Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, ¿quién quiere compartir? Profe, yo. ¿Quién dice Profe, yo? yo. Cristina. A ver, Yo también mujer, quiero. déjame Profe. ver tu rostro, eso. Profe, vea. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido? Yo pienso que más que perder, no. Pues la pérdida del ser que fueron mis papás. Pero he ganado como más el amor al servicio, me duele mucho los abuelitos, entonces procuro estar pendiente de ellos, pues los enfermos de mi parroquia. Entonces creo que he ganado como más esa parte humana en mí para los demás, entonces me doy más al prójimo. Eso es lo que he ganado, padre. Perdón, profe.
Bueno, muy bien, Cristina, muchas gracias. Profe, Yo también. A ver, María María Isabel Incapié, Natalia Villegas, Janet Castrillón, Horaria Corteri. Entonces, Bueno, María pues, Isabel. sí, yo les quiero compartir con la muerte de mi mamá. ¿Qué gané con eso? Gané pues mucha experiencia, porque al morir mi mamá, ella me dejó como un legado, entonces yo quedé como la matrona de mi familia. Ella se murió y yo quedé como al mando de todo. Mis hermanos son los que me piden a mi consejo, los que me piden cualquier cosa que tengan que hacer, entonces ella me dejó como ese legado a mí. Eso me parece muy bonito. También con la muerte de mi cuñada, la hermanita de mi esposo, que se murió pues, de repente. Una persona que tenía mucho poder adquisitivo porque tenía un buen cargo, era inteligente, tenía muchas de pronto propiedades, por decir cosas materiales. Pero igual que la muerte de ella me enseñó a que igual se muere el que tenga y el que no tenga. Pues eso me enseñó que a pesar de que ella hubiera tenido tanto, lo tuvo que dejar. Eh, con la muerte de mi amigo Nelson, también aprendí mucho de los consejos de él. Todo lo que me dejó, fue un compañero de la empresa, también me dejó muchos consejos y mucha sabiduría. Y de todo esto digo es que uno lo tiene que dejar todo, pues a pesar de que tenga mucho o poquito, igual nos tenemos que ir. Eso era como, profe, lo que quería compartir. Muchas gracias, María. Natalia. Bueno, yo les quiero compartir que me beneficia, o mejor que me queda como enseñanza, la muerte de mi abuelo paterno. Me queda como enseñanza el amor, la responsabilidad, la familia, todo lo que un papá puede hacer en este mundo y dejarle a sus hijos, el amor, ser trabajador, ganar el pan con el sudor de su frente, ser honrado, buen vecino, buen padre, buen abuelo. Y lo más importante que fue para mí fue un cómplice. Me sabía escuchar, me sabía dar un consejo, me sabía ayudar, me sabía abrazar. Él siempre estaba cuando uno lo necesitaba. Y a Dios le doy gracias porque mi abuelo ha sido y seguirá siendo mi mejor ejemplo a seguir. Muchas gracias, Natalia. Janet. Gracias, profe. Me parece muy interesante. Nunca había hecho esto y ver cómo realmente la muerte, a pesar de ser tan dolorosa, deja cosas muy positivas. Y hoy lo estoy viendo así. Por ejemplo, la partida de mi papá es la muerte más cercana y más dolorosa que yo he tenido. Y a nosotros, pues he aprendido que a nosotros nuestra idiosincrasia no nos enseñaron al desapego, a aceptar la muerte como tal. Y admiro otras culturas que, por ejemplo, cuando alguien parte, se reúnen en familias y comen en torno como a ese momento y acompañan a la familia, pero entonces como con una cena, como compartiendo, hablando cosas bonitas de esa persona que trascendió. Eso me parece chévere y me gustaría como adaptarlo, por lo menos incorporarlo a mi vida, a mi estilo de vida. Segundo, definitivamente desde que aprendí a caminar con Dios, he aprendido que la muerte es la esperanza de la resurrección y es volvernos realmente a encontrar en la eternidad. O sea, la persona parte, trasciende, no se muere, lo que pasa es que se transforma y hay esa esperanza de volvernos a encontrar en la eternidad. Tercero, me deja la gratitud. Cuando mi papá se murió, el padre Pedro Justo me acompañó mucho en ese momento y me hizo una pregunta que a mí yo jamás la he olvidado y me preguntó, me dijo, Janet, ¿cuántos años tienes tú? Yo 32, padre. Entonces, bueno, démosle gracias a Dios por esos 32 años que te permitió disfrutar de tu papá. ¡Wow! O sea, para mí eso fue ya, hasta ahí me llegó la lágrima, porque, escucha, sí, 32 años que estuvo a mi lado. ¿Cuántas personas nunca conocieron a su papá, por ejemplo? Y así muchos, y así, ¿cierto? Si me voy a poner ejemplos en torno a eso, vienen a mi mente mil cosas. Entonces, gracias por esos 32 años de vida y por lo que me dio durante esos 32 años de vida. Cuarto, paradójicamente,
y eso lo he agradecido mucho. Tengo unos clientes que en lugar de enviarnos un sufragio o unas flores, lo que nos dieron a mi familia y a mí fue un bono de alimentación para alimentar a 10 niños durante una semana con las 3 comidas en unas granjas infantiles. Pues, pucha, mis hermanas y yo éramos, bendito Dios, mi papá, jocosamente dijimos, siquiera se murió, pues, jocosamente, porque o sea, qué bonito ese detalle que por mi papá haber partido pudieron alimentarse 10 niños durante una semana con sus 3 comidas. Pues qué bonito y qué sensible eso a la vez. Entonces, y aquí ahorita haciendo el ejercicio y escribiendo, me doy cuenta de que mi papá toda su vida fue muy amplio con todo, pero mucho más con la comida y darse como esa situación. Me parece como muy particular y muy bonito. Y por último, definitivamente solo muere quien se olvida, quien permanece en el corazón no se olvida, está ahí, no está muerto. Yo pienso que es verdad, esa frase a veces la hemos escuchado y de pronto para algunas personas se puede volver de cajón. Y ahora me doy cuenta que no, mi papá no se murió, mi papá está con Dios y sigue en mi corazón, entonces no se ha muerto. Muchas gracias. Muy bien, Janet. Yo pensé que los compañeros le han mandado los bonos alimenticios para que le diera comida a los que van a la novena, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Oralia. Bueno, profe, a ver, a mí la muerte de mi hermana, que fue pues hace poquito, ¿qué me deja? O sea, me deja, ¿qué gané con eso? El reflexionar que, o sea, que vivo en un corre-corre y que la vida se le pasa en un segundo, porque ella era una persona muy activa. Entonces me deja como eso, de que deje estar como en tanta cosa y permitirme estar en las cosas que verdaderamente me van a dar una vida eterna, porque ella paseaba, o sea, ella tenía una vida muy estable, y de un momento a otro, chuquete, en menos de 8 días se nos fue. Y entonces era ver eso, que gane el amor de mis sobrinos, porque ya me llaman, están pendientes de mí, yo de ellos, que antes no era pues como así, y unió como más la familia. Entonces, como en vista pues de eso, es eso, y que también tengo mucho esa palabrita del evangelio, y esa que cada día trae su propio afán, o sea, que no esté como afanada en una cosa y la otra, porque cada día trae su propio afán, y de hecho eso lo he estado practicando. Entonces eso es lo que he ganado, y pues perderla no, como dice la compañera, ella está en nuestros recuerdos y en nuestras cosas, y es sí como ponerme pilas pues como con ese día a día. Bueno, muy bien, Oralia, muchas gracias. Miren qué interesante entonces, y agradecerle a todos los que participaron y a los que desearon participar, pero qué interesante es hacerle una lectura sana y objetiva a la muerte. Si bien aquí hablamos de esta muerte física, también traslademos eso a cuántas muertes hemos pasado personalmente. Muertes emocionales, muertes afectivas, muerte por el sentido por la vida. ¿Cuántas familias se han reestructurado, bien sea con los mismos o por otra parte? Me explico. Separaciones, divorcios. ¿Cuántas familias se han separado sus vínculos por un egoísmo, por una rencilla, porque ya no se sienten tristemente identificados? Y estas muertes ayudan emocionalmente. ¿Cuántas muertes he tenido que vivir?
¿Cuántas rupturas he tenido que soportar en mi vida? La muerte de Jesús también nos trae un beneficio. Y más que uno, nos trae varios beneficios. Y esto lo vamos a constatar a la luz del texto bíblico de San Mateo 27, 45, 53. San Mateo 27, 45, 53. Si alguien lo tiene, me lo puede, por favor, Janet, proclamar. Gracias. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, Un momentico, toda Janet. Vamos a ponerle mucha atención a este texto. Mucho. Vamos a silenciar la mente y ante todo ruido externo. Y vamos a escuchar atentamente a este texto para que descubramos qué beneficio nos trae esta muerte. Janet. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien. No sé si se percataron de qué beneficia la muerte de Jesús a nosotros. Y a la luz de este texto de Mateo 27, 45, 53, nos vamos a descubrir 4 acontecimientos. 4 acontecimientos. Primer acontecimiento. Las tinieblas sobre la tierra. Nos empieza el texto a decir que a eso de las 3 de la tarde se oscureció, invadió a la tierra una gran oscuridad. Las tinieblas sobre la tierra. ¿Qué querrá decir esto? Que la muerte de Jesús hace desaparecer toda tiniebla. Y aparece la luz. La humanidad, hay un texto bíblico que dice
y la humanidad entera entrará en su descanso. La humanidad que estaba allí, nosotros aún sin nacer, pero que ya estábamos concebidos en el pensamiento de Dios, toda esta humanidad que presenció tal acontecimiento estaba representando las generaciones venideras y futuras, entre ellas nosotros. Y todos los que estaban allí no comprendían, o más bien, no comprendieron en su momento el sentido de la cruz. Muchos tal vez que siguieron a Jesús, cuando Él les decía, quien me quiera seguir, que tome su cruz y me siga, era como algo loco, porque no comprendieron el sentido que Jesús dijo de tomen la cruz y me sigan. Pero fue necesario entonces llegar al Gólgota, al Calvario, y poder presenciar tan admirable acontecimiento. Admirable, ojo, no tan desolador acontecimiento. Aquí puede ser una paradoja. ¿Cómo es posible que el profesor diga algo que genera tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta tristeza, lo esté convirtiendo como en algo de gozo, en algo festivo? Y ya vamos a ver el porqué. El primer acontecimiento, reitero, es las tinieblas sobre la tierra. Jesús, cuando muere, llega unas tinieblas abrumadoras que oscurece toda la tierra. Pero esto nos debe de explicar o nos debe decir que con la muerte de Jesús se acaban las tinieblas del pecado. Se acaban las tinieblas del pecado. Con la muerte de Jesús aparece la luz para todos. Mientras continúo con la explicación, alguien va buscando el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3. Génesis 1, versículo 3. Las tinieblas. Perfecto. Ya, Diana, ya le doy paso. Las tinieblas. Pensemos en qué tinieblas o qué tinieblas tenemos nosotros hoy en día. ¿Qué nos está encegueciendo? ¿Qué no nos está permitiendo ver la verdadera luz? ¿Qué oscuridades se entretejen en nuestro corazón? ¿De qué tinieblas, de qué oscuridades tenemos que ser vencidos? La tiniebla del orgullo, la tiniebla de la pereza. Los jóvenes hoy en día están repletos, están jactanciados de la pereza. Pero ese jactanciados no en el buen sentido de la palabra, no es que digan, ay, qué pereza hacer pereza, sino que ya están a reventar de tanta pereza. Los está encegueciendo esa pereza les está encegueciendo sus aspiraciones. Esta pereza les está encegueciendo sus anhelos, sus proyectos.
hemos contemplado una gran luz, dice por ahí el texto. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, y nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. La muerte nos arranca las tinieblas. Jesús con la muerte nos beneficia. ¿Y qué nos beneficia? El perdón de nuestros pecados. Primer regalo de la muerte de Jesús. Darnos la salvación y el perdón de los pecados. Nos arranca de las tinieblas. Diana, vamos a escuchar el texto de Génesis 1:3. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Muy bien. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. En ese versículo 2 y 1 nos habla de que era todo un caos. Era todo tinieblas, no había sentido. Pero para que hubiese sentido al proyecto de Dios, al plan de Dios, era necesario que muriera la tiniebla y llegara la luz. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Este primer acontecimiento de la muerte de Jesús entonces nos tiene que decir algo hoy. ¿De qué tinieblas he sido yo restablecido? Jesús me regala el perdón del pecado con la muerte. La muerte de Jesús es la paga, es el rescate de lo que yo consideraba ya perdido. Y miren qué interesante que nos cuenta el relato, que después de que Jesús muere, entonces viene esa tiniebla, pero después vuelve la luz y vuelve como un día más resplandeciente. Es como un nuevo amanecer, un nuevo acontecer de la vida. La muerte no solo nos deja oscuridades o no solo nos deja angustias. La muerte nos trae un beneficio. Segundo acontecimiento a la luz del texto. Dice el texto que cuando Jesús muere, se rasgó el velo del templo, de arriba a abajo. Se rasgó. ¿Qué es el término rasgar? El término rasgar significa separación. El término rasgar significa cortar. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y esto es el sentido de que la muerte de Jesús nos permite la conexión y la comunicación directa y definitiva con Dios. Antiguamente no se podía dirigir uno directamente a Dios.
no se podía tener esa comunicación directa con él. Miren que el Antiguo Testamento nos habla de ello. Cuando Dios quiso hablarle al pueblo de Israel, ellos le dijeron, no nos hable, es decir, no toleramos esa conexión directa. Necesitamos un mediador. Y entonces por eso le dicen a Moisés, dile que nos hable a través de ti. Y en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, que es el libro que nos habla de todas las normas y de todas las prescripciones religiosas de ese momento, también el pueblo no le ofrecía directamente a Dios, necesitaba un intermediario. Y por eso están los sacerdotes. Eso lo vemos en el capítulo 16 del libro del Levítico. Cómo el pueblo ofrenda a Dios a través del sacerdote, porque no se permitía esa conexión directa. Es tan así que cuando Jesús decía que quien me ve a mí ve al Padre, que nadie va al Padre sino por él, que él era Dios, los judíos del momento se dijeron que era una blasfemia, porque ¿cómo es posible que alguien quiera usurpar el nombre de Dios? Por la concepción que había de que era inconcebible la conexión directa con Dios antiguamente. Pero el rasgarse el velo es romper ese paradigma, romper esa ideología, romper, por así decirlo, como esa creencia o ese tabú. Con mi muerte, ya ustedes tienen esa comunicación directa con Dios, directa y definitiva. ¿Quién de ustedes por casualidad se ha leído o se ha visto la película? Si se la ha visto película, si se la ha leído el libro, la historia de El nombre de la rosa. Es muy interesante. Qué interesante que este puente que es festivo, vayan a la tienda más cercana, saquen 2.000 pesitos. Miren, se los va a hacer fácil. 2.000 pesitos, un paquetico de maíz pira, una ollita bien limpiecita con un buen aceite y echen ahí unos granitos y hacen un montón de crispetas. Se las estoy haciendo baratica, vean. Sin ir a Cinemas, a Procinal ni nada, sino al teatro en casa que cada uno tiene en casa. Búsquense. No tienen que ir a hacer fila ni siquiera a los centros comerciales, sino pagar un combo. Y es que el más baratico, un combo de media paquete de crispeticas con una gaseosita y una chocolatina por 25.000 pesos. Y es para uno. Pero como va con la esposa, con los hijos y los amiguitos de los hijos, eso se vuelve un dineral. ¿Cierto? Y en su casa apenas con 2.000 pesos. Y que llegue el que quiera. Y en cartelera van a encontrar En nombre de la rosa. Me lo voy a poner en el chat. Profe, está en YouTube. Eso. Estoy escribiendo ahí. En nombre de la rosa, así se llama la película. Duración, máximo 2 horas 15 minutos. Y ahí se van a ver algo, lo que le estaba diciendo. Les voy a decir como un abrebocas para que digan, wow, qué interesante, me la voy a ver. Plan de fin de semana en nombre de la rosa. Todos los días era un convento de un monasterio.
Y hay un señor llamado Guío que empezó como a... Eso era el tiempo de las cruzadas y todo, ¿cierto? El tiempo de las cruzadas. Y llegó a oídos de este gran investigador, a oídos de que en un convento todos los días aparecía un monje muerto. Y él decía, pero ¿qué pasó pues allá? Llegó la plaga de Egipto, ¿qué es esto? Todos los días uno distinto y muerto. Y lo más curioso no era que aparecieran muertos. Lo más curioso es que todos aparecían con la lengua morada y muertos, como si fuera un infarto. Oh, sorpresa. Era que en la biblioteca del convento había un libro tan importante, tan especial, tan sagrado, que estaba bajo llave, que nadie podía tener conexión con él. El que tenía conexión con él, ¿qué le pasaba? Muerto al otro día. Y no era porque lo mataran por haber sido tan desobediente, sino porque tenía ese libro algo de sagrado y algo como por así decirlo, de maldito, porque morían los que lo cogían. ¿De qué libro estamos hablando? De la Sagrada Escritura, de la Biblia. Antiguamente nadie tenía acceso a las Sagradas Escrituras. Nadie. Solo los clérigos. Y en esta novela o en esta película solo el abad o el superior era el que tenía acceso a. Profe, ¿pero por qué murieron? Véanse la película. No les voy a contar más. Véanse. Y ahí van a descubrir el porqué. Antiguamente, reitero, en la Edad Media, no era concebible tener esa conexión directa con Dios. Y Jesús con la muerte dice, yo les regalo con mi muerte la conexión directa y definitiva con Dios. Hebreos 10, 12, 18. Hebreos 10, 12, 18. ¿Quién dijo yo? Yo la tengo, Guillermo. A ver, Carolina. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho, esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Palabra de Dios. Yo he ofrecido un único sacrificio, dice Hebreos. Jesús
con su muerte ya nos ha hecho herederos del Rey. Ya tenemos esa comunicación. Por eso los discípulos de él, cuando le dicen, Señor, tírate algo chévere con nosotros, ¿por qué no nos enseñas a orar como los discípulos o como Juan enseñó a sus discípulos? Y Jesús, ¿qué le dice? Cuando ustedes oren, digan, Abba, Padre. Es decir, vayan directamente a él. Desde ahí ya estaba rompiendo toda estigmatización, por así decirlo, de la época. El velo se rasgó de arriba a abajo. Gracias a la muerte de Jesús tenemos una comunicación directa con Dios. Miren otro regalo de la muerte. Tercer acontecimiento de la muerte de Jesús. Dice el texto que tembló la tierra. Tembló la tierra. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Miren que ante la muerte humana, ante la muerte de nuestros seres queridos, de los que ustedes acabaron de pensar, de realizar este ejercicio, a uno le tiembla la boca porque llora de la impotencia. Le tiemblan las manos de los nervios o de la tristeza. Tan así que muchos se doblegan y se desmayan. Si en este momento a mí me llegara una noticia de la muerte de mi mamá o de alguien, yo quedo en un solo estado, porque las noticias fatídicas le generan a uno shock, estupor, y uno queda como tembloroso. Ante la muerte de Jesús, la tierra tembló, dice el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que ante Jesús todo tiembla. Ante la muerte, todo se vuelve frágil y débil. Ante la muerte, todo se vuelve frágil y débil. Todo tembló. Y me imagino que entre ese terremoto y ese temblor hubo, se cayeron edificios, hubo desbordamientos. ¿Qué fue lo único que permaneció firme ante ese temblor? La parte donde estaba crucificado Jesús. La cruz. La cruz fue la única que permaneció inmóvil, firme. No se sacudió. Y esto nos debe decir que la muerte de Jesús nos regala seguridad. Pero una seguridad ¿en quién? En Cristo. Cristo es el único que nos genera firmeza, que nos genera seguridad. Ahora, una de ustedes que nos compartía decía, me enseñó la muerte de una prima que tenía mucho. Tenía dinero, tenía, por así decirlo, reconocimiento. Y decía algo muy puntual. Me dejó o me enseña que la muerte es para todos, para el que tenga y el que no tenga. Como diría el Papa Francisco, yo no he visto el primer sepelio con camión de trasteo detrás.
A no ser de que el carro fúnebre se encuentre con un carro de mudanzas, pero no del que lleva muerto, ¿cierto? Ya ahora en estos tiempos, en estos trancones tan impresionantes, uno se junta con todo. Pero el Papa Francisco decía, no he visto al primer difunto que se lleve todo. Ni siquiera la ropita con la que lo echan en el ataúd, porque como ya se volvió de moda la cremación, allá le quitan la ropita. ¿Sí? La única o lo único que nos llevamos es la fe y la confianza en Jesucristo. Por eso, al ser humano, al que tengo a mi lado, al que le digo que es mi adoración, el que sin ti yo no vivo, eso es falacia. Eso es una falacia. ¿Cómo es posible decir, sin ti no vivo, decirle al esposo, a la esposa, a la pareja, y no decirle eso a Jesús? Tú eres el único que me genera seguridad. Emocionalmente todos temblamos. Ante la decepción del otro. Pero Jesús permanece fiel. Y ahí, en el cuadro del Sagrado Corazón que nuestros abuelos tenían siempre en la sala, el amigo que nunca falla. Y esto nos corrobora. El único que permanece fiel a su promesa, el único que permanece firme es Jesucristo. Todo en la vida, muchachos, es frágil y débil. Se nos desmorona. Como diría la canción creo que es de Camilo VI, todo se nos va como el agua entre los dedos. Tu cariño se me va como el agua entre los dedos. Pero lo que permanece es el amor de Dios. La muerte de Jesús nos regala la seguridad. Por eso en el libro del Éxodo, Dios le dijo a Moisés, todo el que sea mordido por la serpiente y mire la serpiente de bronce, quedará sanado. Todo el pecador, el que se sienta débil, frágil, el que quiera recobrar la amistad perdida por el pecado, es sino que mire la cruz y quedará restaurado, porque Jesús genera seguridad. Que nada ni nadie, muchachos, ojo, que nada ni nadie nos separe de Jesús. Nada ni nadie. Permanecer firmes como María en los pies del crucificado. Permanecer firmes como el discípulo amado. ¿Cómo se llama el discípulo amado? Juan. ¿Cómo? Juan. El discípulo amado soy Mi yo. nombre somos nosotros. Vincent, Janet, Marta, Mariana, Natalia, Héctor, Carolina y Ana Isabel. Ese es el discípulo amado. Ok. ¿Qué tan fiel permanezco yo a los pies del Maestro?
ante el primer tambaleo de mi vida, ¿tiro la toalla o permanezco firme, abrazado a la cruz? El que quiera seguirme, dice el Evangelio, que tome su cruz y me siga. Yo me voy a atrever a hacerle una antítesis a esto. El que me quiera seguir, que abrace la cruz y permanezca firme. Abrace la cruz. Pero no la cruz cualquiera, la cruz de Cristo. La muerte de Jesús entonces me regala una seguridad. Esto nos quiere decir que en este mundo, que en la tierra no hay nada sólido, no hay nada firme. Todo se cae, menos el amor de Jesús para con nosotros. Y el cuarto acontecimiento de la muerte de Jesús, según el texto de Mateo 27, 45, 53, y es que la muerte de Jesús nos trae la resurrección. ¿Qué dice ahí? Y con la muerte de Jesús, todos los demás muertos resucitaron. Los antepasados resucitaron. Por eso en el credo decimos, bajó a los infiernos y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. El bajar a los infiernos es en el sentido, como se diría en hebreo, en griego el Hades. Jesús baja a los infiernos y es el sentido de que Jesús bajó a la muerte. Experimenta la muerte. Va al lugar de los muertos. Y con Jesús todo es nuevo. La muerte de Jesús nos regala la resurrección. Por eso debemos de enterrar nuestro pecado, debemos de enterrar nuestra vida a los pies de la cruz de Jesús. Y creer lo que dice San Pablo. Si Cristo ha muerto, nosotros también viviremos con él. La muerte de Jesús, reitero, nos regala la resurrección. Y ahí viene el verdadero sentido de que Jesús con su muerte nos ha salvado. Si ustedes y yo contemplamos la cruz, recordamos que con la cruz hemos sido librados del pecado. Pero es necesario, para que haya salvación, es necesario que haya resurrección. ¿En qué consiste? Por eso San Pablo dice, vana sería nuestra fe si aquel no hubiera resucitado.
Esa es la plenitud, muchachos. Esa es la plenitud de la vida cristiana. La resurrección. Qué interesante entonces esto. Cuando ustedes y yo miremos la cruz, no pensemos en el dolor. No pensemos en ese Cristo sufriente que nuestros ojos logran ver. Tenemos que tener una mirada trascendente para mirar qué hay tras de esa cruz. ¿Qué se esconde tras de esa cruz? La telaraña, profesor, que si ya no limpiamos casi. Bueno, ya es otra cosa, ¿cierto? Pero ¿qué se esconde tras del crucifijo? Tras de esa cruz se esconde esto que acabamos de ver. Mi liberación del pecado, mi acceso directo a la comunicación con Dios. Se esconde que en Jesús es el único que encuentro yo la seguridad, y se esconde la vida eterna prometida para mí, la resurrección. Profe. Sí. De eso se pegan mucho los hermanos separados, especialmente los testigos de Jehová. Ellos dicen que, o sea, que ya Jesús se crucificó por nosotros y ya estamos salvos. Ellos dicen que ya nosotros estamos, pues que ellos están salvados porque Jesús se crucificó por ellos. Ya. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, Isabel, ¿cierto? Nosotros entonces debemos de tener esa plena seguridad y esa plena confianza de que la muerte nos regala y que nos promete. Ahora vamos a mirar entonces qué significa. Estos son acontecimientos a la luz de este texto. Y ahora en sí, ¿qué significa la muerte de Jesús? Primero, la muerte de Jesús no es un sacrificio. Perdón, ver la muerte de Jesús como un sacrificio, perdón. Ver la muerte de Jesús como un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Miren qué interesante, y es que ustedes y yo utilizamos el término sacrificio cuando algo nos duele, cuando vamos a hacer algo, pero movido como por la obligación. Muchas veces decimos, bueno, me voy a sacrificar, ¿cierto? Me voy a sacrificar. Jesús no dijo así con ese desgano, me voy a sacrificar. Sí valdrá la pena por estos. Sí valdrá la pena sacrificarme por Emilce, por Oralia, por Guillermo, esos tan testarudos, hombre. Sí valdrá la pena, pero me voy a sacrificar. Él tal vez diría, esta es la plenitud y la gran satisfacción de mi vida, sacrificarme. Porque el sacrificio de Jesús no es un sacrificio, reitero, como el que ustedes y yo hacemos porque hay que hacerlo. El sacrificio de Jesús es visto como una oblación por sí mismo, una oblación. ¿Qué es oblarse o qué es una oblación de sí mismo? Es entregarse plenamente. Ofrecerse. Es donarse. Es dejar de ser él para que lleguen
otros a través de él. Él sabe que con su sacrificio va a haber una gran restauración, y es la salvación de todo el género humano. Que usted o yo no lo aceptemos, ya es otra cosa. Pero ya hubo una iniciativa de Jesús. Ustedes primero ven ese sacrificio. Y ese sacrificio es la oblación de sí mismo. Oblación de sí mismo. Segundo, ese sacrificio verlo como la alianza nueva y definitiva. Ojo aquí con esto. La muerte de Jesús es una alianza nueva y definitiva. Ya en Jesús está la máxima expresión del amor de Dios. Por eso dice el texto que ya no habrá más manifestación dada a los hombres que la persona de Jesucristo. Ojo, ya no habrá más manifestación dada a los hombres que la persona de Jesucristo. Es decir, que Dios ya no se va a manifestar más. En el Antiguo Testamento se manifestó a través de los profetas, pero en el Nuevo Testamento, única y exclusiva en la persona de Jesús. Ya no hay más manifestaciones. Profe, entonces Jesucristo en el Nuevo Testamento entonces es la plenitud. Es la plenitud de esa alianza, de la promesa del Antiguo Testamento. Por eso, miren qué interesante, y es en la transfiguración. Nos encontramos de que Jesús está en medio de Moisés y Elías. Jesús es el cumplimiento de la ley y del profeta. En Jesús se reúne la plenitud de la ley y del anuncio del evangelio. Ya no hay más manifestación. Es la alianza nueva y definitiva. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sí o sí nos debemos es pegar de Jesucristo y de nadie más. Sí o sí. Y el sacrificio representa una liberación plena. Conmemora el paso desde Egipto a el monte Sinaí. Conmemora ese paso, destruye la esclavitud. Por eso decimos que Jesucristo es la Pascua definitiva. Jesucristo es la Pascua definitiva. Miren qué interesante entonces es la muerte de Jesús. No solamente verla como un acontecimiento histórico salvífico. No. Sino como algo que nos lleva más allá. Segundo, ver la muerte como una donación. Primero, verla como un sacrificio. Segundo, verla como una donación. ¿Qué es la donación? La donación no es los bonos para dar el mercado a.
La donación es el compromiso pleno, cosa que a nosotros se nos dificulta hoy en día. Hoy en día ustedes y yo no somos donadores. Yo doy, regalo. ¿Qué hace una empresa? Una empresa dona, pero después está pidiendo un certificado de donación para que no le cobren impuestos. Ahí no donó. Se benefició de lo que dio. Jesús nos habla de la donación, y donarnos es entregarnos plenamente, tener un serio y verdadero compromiso, hasta donar la vida y una muerte de cruz. Darnos plenamente. Darnos plenamente. Una mamá es la prueba más fehaciente de ello. Una mamá se dona. Claro, pues que cuando está por allá enojadita le dice, claro, usted cómo se comporta conmigo, usted me debe la vida, usted me debe, imagínese, usted me debe la vida, y ya la mamá nos cobró ahí tácitamente, ¿cierto? También cobra a veces la mamá, rarita pues cobra. Y hasta le dicen a uno, usted me debe esta vida y la otra. Imagínese, no, yo no, ¿con qué va a tener ahí por Dios para pagar esta vida y la otra? Si esto está bien caro acá, ¿cómo será la otra? ¿Cierto? Estamos endeudados. Pero Jesús nos habla de esa donación, ese compromiso. Eso significa la muerte, la donación. Jesús, ¿por qué se dona? Porque quiere ser solidario con el hombre. Jesús muere por solidaridad también. Jesús dice, yo me entrego plenamente para ser solidario con este muchacho, con esta muchacha tan pecadora. Voy a ser solidario. Y Jesús se dona para hacer lo que se llama en griego una keinosis. Keinosis. Kenosis. ¿Qué es eso de keinosis? La keinosis en griego significa abajarse. Significa abajarse. ¿Sí? Jesús se abaja. Jesús se abandona de su propia condición y se abandona en la voluntad de Dios. Eso quiere decir entonces esa muerte. La vemos en Efesios 1:7 y Primera de Pedro 1:18-19. Efesios 1:7 y Primera de Pedro 1:18-19. Muy bien. Vamos a dejar por hoy hasta ahí esta primera parte, porque el otro grupo ya me está como atizando, perdónenme en el término, cuando saben que la clase es a las 3:45, pero bueno. Vamos a dejar por ahí hasta ahí por hoy. 28 días, Dios mediante, continuamos con lo que falta de este tema y empataríamos con el tema de la resurrección de Jesús. Quiero que evaluemos el encuentro de esta primera parte. Profe, importantísima la clase de hoy porque usted nos dio a entender que nosotros no debemos de ver la muerte como algo final, algo que ya se fue y no va a pasar más nada, sino que con la muerte nos trae también cosas positivas y bonitas.
podemos decir que la muerte de Jesús fue una muerte muy bonita, porque todo lo que nos extrajo y todo lo que nos dio pues, es demasiado, pues, muy importante para todos nosotros. Pues a mí me pareció muy buena la clase de hoy porque aprendí algo nuevo. Muchas gracias. Gracias, Profe. ¿Alguien más? Sí, profe, Sí. yo creo yo que hoy con respecto a la muerte se nos aclara bastante y rompemos de pronto, nos ayuda a romper como ese paradigma que tenemos acerca de la muerte. Creo que los que estamos conociendo la palabra hemos venido como cambiando un poquito el concepto de muerte y de dolor por de pronto aceptación y gozo, ¿no? Porque es lo que nosotros deberíamos aprender. Y otra de las cosas que también me parece muy chévere y muy clara es cómo a través de estos 4 o 5 puntos que usted dijo, profe, acerca de la muerte de Jesús, nos lleva como a interiorizar más y a conocernos que no estamos sin esperanza alguna, que esa esperanza que nosotros tenemos y esa fe debe seguir viva, ¿cierto? En cada uno de los que estamos practicándola y llevando el nombre y la palabra de Jesús. Muy bien, don William, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, yo, Sí, escuchando todo esto, me viene a la mente y al corazón la palabra de Pablo cuando nos dijo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, cuando le habló a los filipenses. Qué bueno poder llegar allá a entender la plenitud de esa frase de Pablo. Muy bien, muchas gracias, Janet. Bueno, muchas gracias a ustedes, feliz fin de semana. Y no se pierdan, Gracias, y no se profe. pierdan el gusto El de segundo verse la capítulo. película. Muchas gracias, profe. Muy La amable. voy a ver. Gracias a Guillermo. usted. Hasta luego y todo. Gracias. Gracias, Dani.